Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar Durabilidad del concreto en proyectos de infraestructura que se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos impulsar la productividad y la competitividad de todas aquellas personas que acceden a las capacitaciones. Me permito presentarme, soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Y antes de continuar, quiero hablarles de quién va a ser hoy nuestro panelista invitado. Se trata del ingeniero Jesús Sierra, quien es egresado del pregrado de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte. Cuenta con una especialización en gerencia de proyectos y una maestría en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras y materiales de infraestructura vial del mismo alma mater. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de patologías de estructuras de concreto, tecnología del concreto y diseños de mezcla. Y en la actualidad se desempeña como gerente general de Tecnicreto y LabSAS, que es una empresa dedicada a consultorías técnicas en control de calidad de materiales y de obras, estudios de patología estructural, reparaciones estructurales y construcciones de obras también. Bueno, aquí a las personas que se están uniendo a este espacio y que no habían tenido la posibilidad de conocer anteriormente, quiero explicarles cómo va a ser brevemente nuestra dinámica del webinar. Luego de que el ingeniero finalice su conferencia, vamos a tener un espacio para responder las inquietudes, así que ustedes pueden ir dejando sus preguntas en la cajita del chat o en el icono de preguntas y respuestas para que el ingeniero les responda aquí mismo y en vivo y en directo. Y en caso tal de que no dé el tiempo de leer todas las preguntas, ustedes pueden dejarlas en el correo de Campus Ultra, que es campus.ultra@ultracem.co, para darles respuestas. Se las reenvío al ingeniero y ustedes van a tener ahí las respuestas en sus correos electrónicos. E igualmente, para que puedan recibir el certificado de asistencia, voy a enviarles un enlace en la cajita del chat en la que pueden primero calificar el contenido del webinar y dejar sus datos como quieren que aparezca en el certificado para hacérselos llegar también. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a este webinar de durabilidad del concreto en proyectos de infraestructura. Bienvenido, ingeniero, y adelante. Lady, muchas gracias por la invitación a ti como coordinadora Campus Ultra y Ultracen. Bueno, veo que se conectan desde Colombia, desde Honduras, desde Guatemala. Bueno, qué rico saludarlos también a todos en sus países. Bueno, no, espero que sea de su agrado. Muchas gracias por asistir. Ahora sí, ingeniero, ya puede ampliarlas e iniciar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lady. Bueno, hoy traje un tema pues muy interesante y que me gusta mucho, que lo he trabajado mucho a lo largo de mi carrera, que es sobre todo el tema de durabilidad del concreto en proyectos de infraestructura. ¿Por qué seleccioné este tema? Porque creo que todas las ciudades o los países los países, perdón, que nos visitan, digamos que tienen alguna zona costera. Pues allá en Honduras, en San Pedro Sula, que queda como al norte, y en Honduras, en Guatemala también, en Panamá también. Pues obviamente son países de Centroamérica y nosotros en Sudamérica que estamos rodeados por el Mar Caribe y hacia el Océano Pacífico. Y siempre vamos a tener este tipo de problemitas o este tipo de inconvenientes en los proyectos de infraestructura, ya sean puentes, represas, carreteras, bueno, y de pronto edificaciones también, no tienen que ser infraestructura, sino también conocer un poco sobre el tema de durabilidad del concreto o durabilidad de las estructuras. Entonces, como objetivo principal, pues lo que quisiera es que nos acordemos un poco de la normativa que existe en temas de durabilidad y al final comprendamos como la importancia de esto, porque a veces nosotros los ingenieros solo nos basamos en las propiedades mecánicas de los materiales, llámese resistencia, llámese, no sé, si estás en una obra, el asentamiento del concreto, todos los ensayos físicos que se le hace, pero nos olvidamos un poco sobre el tema de durabilidad. Y en estos momentos que se hacen proyectos tan grandes, llámese el Canal de Panamá, llámese puentes, llámese todo este tipo de obras de infraestructura, las exigencias técnicas de los entes contratantes son muy exigentes. Entonces, quisiera o recordarles todo lo que hablan las normas nacionales, o sea, las NTC, que son las normas técnicas colombianas, o las ASTM, que son las americanas, el ACI, que es el código también americano, que normalmente cada país adopta una especie de copia o una traducción de estas normas que son como las normas primarias. Entonces,
Hoy les traigo un contenido un poco de lo que es durabilidad sobre la norma NSR10 aquí en Colombia, o es el mismo ACI 201. Una de las principales problemáticas que nos ocurre en el concreto hidráulico, que es la fisuración del concreto, y otros problemitas que, como les dije, que se da mucho en el ambiente costero, en el ambiente marino, que es el tema de la corrosión del acero de refuerzo. Obviamente afecta al concreto y afecta nuestras estructuras, la carbonatación del concreto, y al final vamos a dar unas pequeñas conclusiones y o recomendaciones. Entonces, ¿qué es la durabilidad? Aquí vemos el muelle de Puerto Colombia, un muelle que más o menos fue construido como en 1888. Este fue una de las primeras estructuras, el primer muelle de Colombia. Por aquí que entró todo el desarrollo desde el norte de Colombia, que por eso a Barranquilla se le llama la Puerta de Oro de Colombia. Miren el estado en que estaba este puente hace 5 o 6 años. Ya toda esa estructura colapsó, ya eso no existe. Ahora hicieron un muelle nuevo, no con la misma longitud, porque ya no era para carga, sino un muelle turístico para que las personas o los turistas vayan y conozcan la historia de Puerto Colombia. Pero ahí podemos ver cómo está la afectación de un ambiente marino a las estructuras que están sometidas en este grado de exposición, un ambiente severo, donde tiene mucho oleaje, obviamente mucha carga de cloruros, mucha carga de sulfatos, y estos iones dañinos para todas las estructuras bueno, esta está inmersa en el mar y obviamente tiene un agente pues muy dañino que es el mar, y el mar con toda la zona de splash o la zona de mareas. Entonces, de acuerdo con el ACI 201, él nos define que la durabilidad del concreto es la capacidad que tiene este material en resistir el ataque del intemperismo o resistir la acción del intemperismo. O sea, cuando tú colocas una estructura o construyes una estructura en un ambiente, ya sea ambiente marino, ambiente con sulfatos, ambiente de congelamiento y de hielo, un ambiente, no sé, volcánico, vamos a tener obviamente una afectación de estas estructuras por el ambiente que lo rodea. Entonces, digamos que la durabilidad es la capacidad que tienen esas estructuras en comportarse, en mantener su vida útil a lo largo del tiempo en ese ambiente donde fue construida. Entonces, cada vez que nosotros vamos a construir una estructura, debemos saber dónde va a ir colocada. No es lo mismo hacer un edificio, como decía yo, eh, digamos a 5 o 20 metros del mar o una cabaña, que hacerlo, digamos, en una ciudad central, una ciudad, digamos, donde tenga el mar a 150 kilómetros. O sea, es lo mismo, no va a tener la misma exposición a la corrosión o a los cloruros. De pronto en la ciudad va a estar cargada de pronto de otro tipo de ataque al intemperismo, pero no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice también la norma NSR10? Que la norma sismorresistente o el código sismorresistente, que es una traducción al español del código del ACI 211 o 201, que el profesional, el calculista estructural que diseña el proyecto debe saber dónde va ubicado, así como hacemos un estudio de suelos para saber los suelos donde va a cimentarse la estructura. También obviamente el calculista debe colocar sus planos en sus memorias, el tipo de exposición o el ambiente de exposición en donde va a estar sometida la estructura. Entonces, no solo es decir, bueno, esto tiene una cuantía de tanto de acero y el concreto que se debe usar es un concreto de 28 megapascales o 35 megapascales de resistencia, sino que también debe ser, no, este es un ambiente severo a cloruro, este es un ambiente medio a cloruro, este es un ambiente medio a sulfato, para que los diseñadores, digamos, de los materiales, digamos, de los diseños de concreto en este caso, pues también tengamos una idea en cómo va a estar sometida la estructura y tengamos en cuenta todos los parámetros de durabilidad de esos diseños. Entonces, digamos, yo pongo un ejemplo aquí que la norma nos trae. La norma nos habla de varios ambientes que son, vuelvo y les digo, estas son traducciones de la norma. Esta misma norma es la NTC 5551, es el mismo código ACI 201, donde hay un ambiente de freezing, que en este caso es F, que es congelamiento de hielo. Esto normalmente no se ve en nuestros países porque son países tropicales, no tenemos congelamiento, no tenemos las estaciones. Pues los países digamos, del norte de Sudamérica, de Centroamérica, tenemos un ambiente a sulfatos, que obviamente hay muchos suelos ricos en sulfatos y el mar también está, digamos, contiene el agua de mar, también tiene cloruro, sulfato, sodio, muchas sales. Hay ambientes de permeabilidad, o sea, que van a estar sometidos a agua. Estas son, digamos, las estructuras hidráulicas como tanques, represas,
que van a estar en contacto constante con el agua, y el ambiente C, que es corrosión, que digamos que normalmente es un ambiente a cloruro, o sea, un ambiente marino, que es lo que nosotros conocemos como los ambientes marinos, que esto se da mucho en Panamá, se da mucho bueno, en las ciudades costeras. Entonces, cuando nosotros sostenemos un ambiente, ya nosotros sabemos en qué parte va a estar ubicado nuestro proyecto, nosotros podemos ir a la norma para que revisar las especificaciones y o recomendaciones que nos da en temas de los materiales, qué materiales debe usar, no solo el cemento, sino qué tipo de cementantes suplementarios, cuál es la resistencia mínima. En este caso, si nosotros seleccionamos, vamos a buscar un punto, no sé si nosotros seleccionamos un ambiente a sulfatos, en ambiente severo, nosotros tenemos aquí un ambiente muy severo, es un ambiente S3, entonces ya nosotros tenemos que, la norma nos habla de que debemos tener una resistencia mínima de 31 megapascales, que es más o menos 4.500 psi de los concretos, y una resistencia máxima, una relación agua-cemento máxima de 0.45. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si los planos estructurales nos dicen que nuestra resistencia es de 4.000 psi, esa es la resistencia mecánica, pero después revisamos las especificaciones técnicas por durabilidad y nos dice que mínimo debemos tener 4.500, entonces yo debo cumplir con la mínima especificación por durabilidad, no por la resistencia que nos hablan los planos estructurales. Entonces ahí es donde viene, digamos, las reuniones técnicas que uno debe hacer con el cliente, que uno debe hacer con las interventorías, con la supervisión técnica de cada proyecto, y digamos, guiarnos por las recomendaciones que habla. Mira, aquí también nos habla que para los ambientes de cloruros o sulfatos nos hacen unas recomendaciones. No sé si puedo colocar el puntero. Aquí está, puntero láser. Aquí nos hablan, digamos, para el ambiente de sulfato, una relación a cemento de 0.45 máxima y una relación y una resistencia de 31 megapascales. Pero también nos habla de los materiales cementantes o los tipos de cemento. Si utiliza cemento por desempeño o cementos por tipología, pues aquí está la CTMS 150, que dice que una puzolana tipo 5, un cemento tipo 5, o utilizar puzolanas, escorias, granular de alto horno, que son materiales cementantes suplementarios que nos van a ayudar mucho a refinar la pasta cementicia. Estos materiales lo que hacen es incrementar, digamos, la resistencia, incrementar, disminuir la porosidad del concreto y hacer obviamente concreto menos permeables. Yo traigo las fisuraciones, ¿por qué? Porque normalmente las fisuras es el día a día de todas las obras. Todos conocemos que el concreto es hidráulico y el concreto, por ser hidráulico, pues obviamente lleva agua y el agua obviamente se tiende a evaporar muy rápidamente en estos ambientes costeros o ambientes severos. ¿Por qué? Porque en los ambientes costeros tenemos mucha irradiación solar, o sea, tenemos mucho sol, tenemos altas temperaturas, normalmente las temperaturas aquí en Centroamérica pueden estar por el orden de los 30, 28, 32 grados centígrados. Aquí en la costa norte de Colombia, pues tenemos temperaturas inclusive hasta de 34 grados con sensación térmica hasta de 40 grados. Entonces, si tenemos digamos, estos parámetros ambientales muy severos, altas temperaturas, alta irradiación solar, fuertes vientos, entonces vamos a tener obviamente una pérdida acelerada de agua. Entonces, estas grietas o estas fisuras que se nos presentan en nuestro concreto, debemos ser muy cuidadosos con ellas porque por ahí vamos a tener, digamos, un medio para que estos iones cloruros, llámese ion cloruro, ion sulfato, van a poder penetrar la masa de concreto y posiblemente puedan llegar al acero de refuerzo, que es lo perjudicial. Entonces, lo traigo aquí para que nosotros recordemos o cómo se presentan, por qué se presentan estas fisuras, ya sea por contracción plástica, pueden ser también por dilataciones, por altas temperaturas, contracción térmica, por secado, porque hay secado acelerado. Entonces, son fisuritas que de pronto son estéticas, digamos, no atraviesan o no pasan el espesor completo de la losa de concreto o de los elementos, ya sea una fisura, un muro, una columna, pero siempre son molestas para el cliente o cuando aparecen, porque a nadie le gusta tener una obra nueva con fisuras o con grietas. Como se dice aquí, normalmente son usualmente en paralelas, como lo podemos ver en este esquema, son en paralelas, a veces hacen una forma de una Y, pero como les digo, son de 30 a 90 centímetros y normalmente no atraviesan el espesor completo de la losa. Son muy molestas, pero como les digo, si no las tenemos en cuenta,
con el curado del concreto, con la protección del concreto, con todos estos cuidados constructivamente, pueden obviamente ir avanzando un poco más, se pueden ir expandiendo un poco la fisura y se nos pueden transformar en un problema futuro de durabilidad de las estructuras. ¿Por qué ocurre? Como les digo, normalmente este tipo de fisuras por contracción en estado plástico ocurren por una pérdida acelerada de agua del hormigón cuando está en estado plástico. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar es de mitigar que el agua que está en la masa de concreto cuando estamos haciendo el vaciado o la fundición no se nos evapore muy rápidamente por todos los agentes que habíamos hablado anteriormente, por el sol, por la lluvia, por la lluvia excelente pues, después de terminar la fundida, por el sol, por el viento, por la alta temperatura. Entonces, esos son los factores, digamos, principales. Aquí tenemos unas típicas fisuras de unas obras digamos, de clientes y obras de Tecnicreto, donde se pueden ver cómo son, que no son, digamos, no atraviesan el espesor total de la losa o de lado a lado, sino que son de 30, 50, 60 centímetros, pero que son fisuras molestas. Tenemos un ábaco o una gráfica que nos da también el ACI, donde nosotros podemos revisar, donde nosotros podemos anticiparnos un poco a cuándo va a ser la fundida. La fundida de concreto, nosotros cuando fundimos una placa de entrepiso o una losa de un puente o un tablero o cualquier tipo de estructura, pues nosotros obviamente ya tenemos que tener una programación hecha. Nadie sale en una obra normalmente, pues un proyecto de infraestructura, ay, bueno, hoy quiero fundir y voy a llamar a fundir hoy en la tarde. No, normalmente ya tienes que tener las formaletas bien encofradas, bien alineadas con la topografía, con los niveles, y ya tienes que tener el pedido de concreto, pues si el concreto lo vas a pedir en una central de mezclas. Y nosotros podemos, digamos, revisar las condiciones ambientales, ya sea el día de la fundida o días anteriores, para ver cómo se va a comportar el concreto. Entonces, digamos, en este abajo podemos ver que tenemos la temperatura ambiente, que es la temperatura del aire. Si hacemos un ejercicio, si tenemos una temperatura ambiente normal, así como está, digamos, en Panamá, 3 de la tarde, 2 de la tarde, una temperatura de 30 grados, una humedad relativa de 70, bueno, en Panamá, porque es un país que llueve mucho, yo pienso que la humedad relativa está un poco más altica, creo que en 80, 85, las últimas visitas que hice ya la medimos y estaba por el orden de los 80, 85 la humedad relativa por ciento. La temperatura del concreto, como lo vemos el extremo, normalmente si la temperatura ambiente de aquí de Colombia, en la zona norte, está en 32 grados, 30 grados, pues obviamente el cemento, la arena, la grava y todos los demás constituyentes o los más materiales van a estar más o menos a la temperatura ambiente. Entonces, que cuando se produce el concreto y el camión mezclador lo empieza a preparar, vamos a tener una temperatura similar a la temperatura ambiente. Normalmente está entre 30 y 32 grados. Ya si se produce el concreto en muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, sí puede que esté en una temperatura de 27, 28 grados, pero ya cuando se produce el concreto a las 2 de la tarde, normalmente ya debe estar la temperatura de la mezcla en unos 32, 33 grados. Muchas veces se utiliza hielo, obviamente, para bajar la temperatura y tener un concreto un poco más fresco y que un comportamiento mejor. Pero si tenemos estas condiciones en estos momentos de nuestra obra, pues nosotros podemos hacer el ejercicio, vamos al gráfico que nos da y aplicamos todas las variables. Bueno, temperatura del aire aquí, subimos una humedad relativa de 70, vamos a la temperatura de concreto de 35 y cerramos aquí en el abaco con una velocidad del viento de 20. Entonces nos dice que vamos a tener una rata de evaporación, una tasa de evaporación de agua de aproximadamente 1 kilogramos de agua por metro cuadrado por hora. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en una hora, en 1 metro cuadrado, se me va a evaporar 1 kilogramos de agua y eso es muchísimo. La norma te habla que a ti la estructura o las condiciones debes tratar de que no se te evapore más de medio litro de agua, 0,5 kilogramos de agua en 1 metro cuadrado de concreto fundido, de concreto vaciado, porque si ya se te evapora más de 1 o más de 0,5, va a haber probabilidad de que se te fisure el concreto. Entonces, esto es como una ayuda que uno puede tener para revisar. Ya ahora con todos los smartphones, uno revisa el tiempo y ahí te dice la temperatura de hoy, de mañana, si va a llover, si no va a llover, cuánto es la sensación térmica, cuánto es la velocidad. O sea, con el celular uno puede prácticamente revisar todo esto y uno hace el ejercicio y más o menos mira la probabilidad de que si mi concreto se puede fisurar o no se puede fisurar. ¿Esto por qué? Porque, como les mencionaba, es mejor tener un concreto sin fisuras a tener un concreto fisurado, porque obviamente un concreto fisurado va a ser un concreto más susceptible a recibir ataques del medio ambiente.
¿Cómo se mitiga, cómo se previene? Hay cosas que nosotros no podemos controlar, los ingenieros y las personas no podemos controlar, digamos, las condiciones climáticas o las condiciones del medio ambiente, pero las que tengo resaltadas en negrilla son las condiciones que sí podemos controlar nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra obra, en nuestros proyectos? Bueno, revisar las condiciones climáticas todos los días para ver si llueve, si no llueve, si se cancela la fundida o no se cancela, cómo va a estar la temperatura, la brisa, todo lo demás. Instalar barreras de viento, se pueden colocar pues, unos parales y unas polisombras, unos fiques, lo que sea, para evitar que el viento, digamos, afecte, digamos, directamente a nuestros elementos, ya sean muros, ya sean placas de piso, ya sean tableros de puente, cualquier elemento que vayamos a vaciar con el concreto, podemos utilizar barreras de viento. Esto de instalar barreras solares, pues lo he visto en obras, se colocan pues unas carpas en las obras, pero realmente no es tan común y es muy difícil hacerlo en varios tipos de, digamos, de obras. En muros, ¿cómo hace para colocar una barrera? A menos que funda bajo techo, un piso, en una bodega, pues que ya el techo exista y la cubierta ya exista, pues ya estamos protegiéndolo de la irradiación solar. Utilizar nebulizadores o atomizadores, esto es muy difícil, es muy complicado utilizar ese tipo de herramientas nebulizadoras y todo, pero sí lo que podemos hacer es utilizar retardantes de evaporación, que lo podemos conseguir con las casas de aditivos, llámese Sika, Mapei, Toxamen. Ellos venden unos productos químicos que se le aplican con una bomba agrícola o con un rociador, y podemos, digamos, retardar la evaporación superficial de nuestro concreto y evitamos así que se evapore muy rápidamente el agua y evitamos o mitigamos digamos, la probabilidad de que se fisure. Humedecer la base, obviamente, colocar plástico o humectar la base que vas a fundir, ya sea un pavimento que vayas a fundir o un piso. Se puede humectar la base para evitar que el suelo absorba agua del concreto. Curar el concreto apenas que sea posible. Nosotros tenemos curado inicial que se le hace a los 15, 20 minutos de haber vaciado el concreto. O sea, después que deja el proceso de acabado, ya tú puedes aplicar curado, obviamente curado químico, que es con las membranas curadoras de las casas de aditivos, y ya después de las 4 o 5 horas que el concreto haya fraguado, ya podemos empezar a aplicarle agua. Pero digamos que el curado, una parte es el curado inicial, que son antes de las 24 horas, y otra cosa es el curado final, que es de las 24 horas a los 7 días o a los 14 días, que ya normalmente yo recomiendo siempre que sea curado con agua. El agua es el mejor curador para el concreto. Utilizar fibras sintéticas, me encantan las fibras porque las fibras ayudan, son un refuerzo interno que tiene el concreto. Sí, tiene un leve costo, pero yo pienso que una bolsa de microfibra, no macro, de microfibra es muy barato, estamos por el orden de los 6, 8 dólares aproximadamente metro cúbico, una bolsita de 1 kilo de 600 gramos por metro cúbico, y eso va a ser, realmente las fibras mitigan muchísimo cuando tú tienes condiciones ambientales severas y tienes que vaciar, porque tienes que cumplir con los cronogramas de tu proyecto. Evitar los altos diferenciales de temperatura en la superficie. Bueno, ya esto sí, digamos, para fundiciones masivas, que digamos, masivas es que ya tenga más de 1 metro de espesor, una fundida que vayas a hacer, un elemento, un encepado, una zapata, un dado, un mat foundation, algo así. Bueno, ahí sí tenemos que tratar de evitar los diferenciales de temperatura, porque si tenemos diferenciales de más de 19, 20 grados, podemos tener cambios térmicos y puede haber una fisuración por choque térmico. Bueno, vamos a la parte de corrosión, que es la parte, digamos, donde más quiero enfocarme en el sentido de que normalmente hay procesos constructivos que no cumplimos con los recubrimientos, que no se cumplen con los recubrimientos digamos, para proteger el acero de refuerzo. Eh, ¿Qué es la corrosión? La corrosión es un proceso de naturaleza electroquímica. Normalmente se origina al interior del hormigón porque el que se corroe es el acero de refuerzo, no el concreto no se corroe. Tiene otras patologías del concreto, como la reactividad al calicílice, la carbonatación y todo esto, pero en este caso la corrosión del acero de refuerzo, que lo vamos a hablar por cloruros en este caso, o en esta primera etapa, se origina normalmente por esto. Aquí trajo un esquema del profesor Sauges, que qué es lo que nos dice. Normalmente se forma un ánodo, ¿por qué? Por la concentración de cloruros que se hace en el concreto en este caso será el electrolito. Digamos, en un ambiente costero, cuando hay un muelle o una represa, o las pilas de un puente, normalmente hay siempre una carga de cloruros por el splash, por la marea, y vamos teniendo cargas de cloruro, cargas de cloruro. Llega un momento en que los cloruros van migrando hacia la barra de refuerzo y se forma un punto que se llama también corrosión por picadura o por punto, y en ese punto eso se llama el ánodo. Después del ánodo va a haber, digamos, un flujo de corriente, pues obviamente aquí están los flujos de corriente, a través de todo el cátodo,
Y ahí se va, digamos que aquí en este punto donde se forma el ánodo, digamos que va a ser la primera parte donde el concreto se va a deteriorar, ¿no? Porque ya llegó aquí y aquí se va a empezar, aquí empezó, digamos, la corrosión por cloruros. Obviamente ellos van, digamos, la corrosión se va transmitiendo en toda la barra de refuerzo, pero con mayor concentración en el punto inicial. Las picaduras promueven a sí mismas, como les dije. Los cloruros ingresan, no ingresan de la noche a la mañana. Obviamente, como les dije, va a haber una carga de cloruros que se va a ir concentrando por la zona de mareas, o digamos, si de pronto no es una obra que está dentro del mar, sino que está a 2, 3, 4 kilómetros, también digamos, se puede llamar que la obra está en un ambiente de cloruros porque está muy cerca al mar. Entonces, obviamente, las corrientes de viento pueden almacenar las sales, pueden almacenar estos iones y pueden ir almacenando. Obviamente, el deterioro en ese tipo de obra va a ser un poco más lento que el deterioro de las estructuras que están dentro del mar, si no se tienen en cuenta, obviamente, los materiales de alta calidad y el uso de los materiales especializados. La literatura nos habla también de que se presenta la corrosión o la carga, digamos, el umbral límite de cloruros aproximadamente es el 0.5% del peso del cemento digamos, para un diseño de mezcla o para el concreto que estemos fundiendo. En este caso, si tenemos un concreto con un factor cemento de 300 kilómetros cúbicos, obviamente el umbral límite de cloruros o la concentración límite de cloruros va a estar aproximadamente en 1.5 kilogramos de cloruros por metro cúbico. ¿Dónde encontramos los cloruros? Obviamente en el ambiente externo, en el mar, en el viento, pero también podemos encontrar cloruros en los agregados, en la arena, en la grava. Podemos encontrar un poco de carga de cloruros en algunos aditivos. Ya la casa de los aditivos normalmente no hacen aditivos con cloruros, pero de todas formas tenemos que revisar las fichas técnicas de los materiales para evitar utilizar este tipo de antes, porque antes se utilizaban aditivos acelerantes, base cloruro, que son los que más aceleran, son acelerantes muy rápidos, que obviamente ya no debería estar permitido, no deberíamos utilizarlo porque no puedo aplicarle yo cloruro intencionalmente a una mezcla que va a ser un hormigón reforzado. Este es otro esquema, como le decía, esta zona de mareas, donde se ve aquí es la zona que más sufre, porque obviamente también hay una parte erosiva donde el splash o las mareas van, digamos, deteriorando y dándole abrasión al concreto y obviamente van depositando los cloruros hasta llegar a la célula de refuerzo. Esto, como les digo, esto no va a pasar en 3 meses, en 6 meses. Esto una carga de cloruro puede pasar a los 3 años, 5 años, dependiendo la porosidad o dependiendo de la calidad del concreto que nosotros hayamos utilizado. Esta es la gráfica típica del profesor Sauce. Aquí podemos ver otro esquema de cómo funciona la corrosión por picadura. Normalmente ingresan los cloruros, como lo vemos aquí poco a poco, cuando ingresan los cloruros hasta llegar a la barra de refuerzo, cuando la barra de refuerzo, digamos, alcanzó el umbral límite de cloruro, que más o menos, como les decía, era el 1.5 kilogramos de cloruro por metro cúbico. Obviamente se hace la picadura, se hace la corrosión por picadura, comienza toda la barra a tener el proceso, digamos, de transferencia de iones, electrones, y obviamente, pero aquí es la zona donde digamos, va a desprenderse principalmente o primariamente. ¿Por qué? Porque obviamente aquí empieza la oxidación de la barra. El óxido, esa es la capa naranja que sale en la barra de refuerzo. El óxido, como aparece esa capa, lo que hace es expandir la barra y el refuerzo, digamos, el concreto no es muy bueno resistiendo esfuerzo de tracción, pero el concreto es muy bueno resistiendo esfuerzo de compresión. Por eso es física mecánica. Nosotros recordamos eso, que por eso hacemos concreto reforzado, porque el concreto, digamos, es excelente para recibir los esfuerzos a compresión, pero no es tan bueno para recibir los esfuerzos a tracción. Los esfuerzos a tracción normalmente los recibe el acero de refuerzo. Esto es una vista digamos, de corrosión por cloruros en microscopio y macroscopio. Y miramos cómo se ven normalmente las obras ya cuando están corroídas. Mira, se pueden ver cómo ya se perdió la sección del concreto. Ya, digamos, no tenemos recubrimiento. Ya la estructura está a la intemperie, está, digamos, aquí la curva digamos, de vida útil de la estructura ya es descendente, ya va hacia abajo. Y lo que podemos esperar es un colapso digamos, evitar una tragedia, porque ya con una estructura de este tipo lo que vamos a tener una vida útil muy corta. Otro problema que tenemos, que se nos presenta o se nos puede presentar,
en nuestras estructuras o nos puede afectar la durabilidad de nuestra estructura es la carbonatación. La carbonatación sí ocurre en el concreto. El que se carbonata es el concreto. ¿Por qué se carbonata el concreto? O ¿cómo lo definimos? ¿Qué es la carbonatación? La carbonatación es la reacción que tiene la pasta de cemento del concreto con el CO2 del ambiente. Entonces nosotros, cuando el CO2 afecta, que el CO2 lo tenemos, digamos, en todo el ambiente, digamos, normalmente en las ciudades está una carga normal de CO2 de 300 partículas por millón aproximadamente, y en zonas industriales, en zonas donde hay muchas plantas productoras o industriales, podemos tener obviamente concentración hasta de 1500 partes por millón. Entonces, obviamente en los sótanos de los edificios, esta es una patología, digamos, que, que, que se presenta mucho en los sótanos de los edificios. ¿Por qué? Porque el CO2 de los vehículos tiene alta concentración y obviamente afecta mucho más que las estructuras que están al aire libre, porque obviamente aquí tenemos más, digamos, las plantas y todo lo demás que nos ayudan un poco a la captación de ese CO2. Obviamente cuando el CO2 reacciona con la pasta, con los, digamos, los minerales del cemento, forman lo que es el carbonato de calcio, que es el CO3A, el CO3CA, que es el carbonato de calcio. Pero ¿qué es lo importante de esta reacción? Que cuando el concreto está nuevo, el concreto está, digamos, joven, el concreto es alcalino. ¿Qué es alcalino? Que el concreto tiene el pH alto. El pH del agua es pH neutro, el pH del agua es 7 y el pH de los ácidos es un pH bajo. Entonces el pH del concreto es un pH alto. Inclusive si uno normalmente toca el concreto, obviamente no le va a pasar nada, pero puede haber una reacción en la piel, por eso es recomendable siempre utilizar el cemento y el concreto con guantes, porque yo he tenido colaboradores aquí, digamos, y compañeros que a veces tocan el concreto o hacen el ensayo sin los guantes protectores y de pronto tienen una irritación en la piel, obviamente se les hace una irritación en la piel porque obviamente el pH del concreto es alto. Si vemos la tabla de los pH de los materiales para recordar un poco, vemos que el limón, por ejemplo, el zumo de limón tiene un pH aproximadamente de 2, 2.5, que obviamente es un pH más ácido. El agua, como les mencionaba, es un pH de 7, es un pH neutro, que pues, apta para el consumo humano, y el pH del concreto va por el orden de los 13 a los 14, 13 punto algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando que el concreto se carbonata, el concreto va disminuyendo ese pH y lo va llevando a la zona neutra, va bajando de 14, 13, lo va bajando a 9, por debajo de 9, y lo que hace es dejar expuesto al acero de refuerzo. Perdón, a diferencia de, a diferencia digamos, del ataque de cloruros, cuando se presenta la corrosión por carbonatación, la corrosión es uniforme, porque el concreto normalmente se carbonata uniformemente, o sea, se carbonata muy parejo. Ya esto lo dijimos, da lugar a la corrosión uniforme, como les dije, va muy, muy parejito la carbonatación del concreto. Cuando nosotros hacemos las pruebas, que vamos a las obras, sacamos unos núcleos para hacerle unos testigos, unas extracciones de núcleos y hacemos la prueba de carbonatación. Normalmente se ve que la penetración, digamos, la carbonatación del concreto es muy pareja. Y como lo había mencionado anteriormente, hay unas zonas industriales donde hay pues plantas industriales, plantas donde tenemos mucha chimenea, muchos escapes digamos, de estas industrias. Tenemos mucho escape de CO2 y otros, digamos, agentes dañinos que cambiamos ambientes químicos, y va a tener mucho más problemas los concretos que están sometidos a estos ambientes que concretos, digamos, que están cerca de parques, cerca de zonas verdes, porque son concretos que están obviamente mucho más protegidos. Pues como vemos aquí, la carbonatación se hace muy pareja, va, digamos, en línea recta, por decirlo así, no es perfecta, pero va muy parejito la carbonatación. Y cuando llega, digamos, a la barra de refuerzo, la barra de refuerzo pierde esa capa protectora alcalina que tiene alrededor, y obviamente va a empezar la corrosión del acero de refuerzo y va a empezar el desprendimiento del concreto. ¿Por qué? Porque les dije, la corrosión lo que hace es la oxidación de la barra, el óxido aparece sobre la barra, se expande, obviamente agrieta el concreto y el concreto se va a desprender, descascarar, agrietar, a desprender, y vamos a tener obviamente ya las estructuras, digamos, eh, sin protección. Para medir la carbonatación hay varios tipos, digamos, o varios ensayos.
se pueden hacer ensayos químicos también, soluciones, pero uno muy fácil de hacer es aplicarle al concreto una solución de fenolftaleína al 1%. Es muy fácil con un atomizador. Digamos, esta sustancia dicen que es cancerígena, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, con su protección, obviamente, de los ojos, de los guantes, para que no nos afecte la piel. Y podemos hacer unas muestras testigos. Esto se puede hacer tanto in situ, cuando haces pruebas de carbonatación en las obras directamente, o lo puedes hacer también en el laboratorio. No hay ningún problema. Cuando tenemos un concreto alcalino, el concreto está alcalino, o sea que está bueno, digamos, tiene un pH alto, digamos por encima de 12, 13, un pH alto, cuando hacemos la prueba con la fenolftaleína y el concreto nos pinta color rosa. Cuando el concreto nos pinta color rosa, en este caso aquí en el núcleo, este concreto está alcalino, pero si observamos que el concreto no pinta, queda del mismo color concreto, obviamente gris, con sus agregados, como se ve aquí en esta lámina de concreto, pues aquí ya podemos decir que todo este concreto que está alrededor está carbonatado. Si aquí tuviésemos una barra de refuerzo, digamos, ya esa barra de refuerzo puede tener problemas de corrosión y vamos a tener ya problemas de durabilidad en nuestra estructura, porque el proceso de corrosión, como les dije anteriormente, es electroquímico. Eso es muy difícil pararlo, frenarlo. Sí, se pueden hacer con unos ánodos de sacrificio. Son métodos americanos, pero son métodos muy costosos que en estos países como pues en Colombia no he visto realmente esta protección con ánodos de sacrificio para que se dañen pues estos ánodos y no se corroan digamos, las estructuras. No lo he visto nunca en una obra, puede que sí existan, pero es muy complicado porque son muy costosos. Entonces, digamos, si tenemos aquí una prueba que hacemos en el laboratorio, se puede observar que aproximadamente la profundidad de carbonatación ya tiene 30 milímetros, 3 centímetros aproximadamente, y vemos que es muy uniforme, muy pareja. Ya este concreto está carbonatado aproximadamente 30, 31, 32 milímetros, y se puede observar. Aquí observamos obviamente que aquí este pH es neutro, o sea, ya está muy bajo, ya está por debajo de 9, de 8, y obviamente aquí, si una barra de refuerzo estuviera aquí a los 2 centímetros o a una pulgada, que es 2.5, ya va a empezar a tener problemas de, digamos, de corrosión, ¿no? Por carbonatación, no por cloruro. En este caso no tenemos presencia de cloruro, pero sí tenemos la carbonatación del concreto que deja la estructura expuesta. Y aquí obviamente el concreto pintó de rosa, pintó del color, ya sabemos que este concreto sí es sano, está alcalino y todavía va a tener problemas, va a tener, digamos, una protección del acero de refuerzo. Esto normalmente son fotos de sótanos, donde vemos, aquí que vemos, bueno, aquí primero en la inspección que hicimos, observamos muy poco recubrimiento. Digamos, las barras o la malla que estaba en la losa del sótano, digamos que tenía menos de una pulgada, tenía 1 centímetro de recubrimiento, cuando normalmente las losas o las columnas deben tener 1,5 pulgadas, aproximadamente 4 centímetros de recubrimiento, inclusive para ambientes marinos, para pilas, puentes y todo lo demás, tienen que tener hasta 3 pulgadas de recubrimiento, o sea, 7 centímetros de recubrimiento. El recubrimiento es esa protección que vamos a dar para que esos agentes dañinos que hemos hablado no ingresen y no migren a la barra de refuerzo. Entonces el concreto debe tener un X-cover, un cover de más o menos 3 pulgadas para prolongar esa vida útil y que el acero de refuerzo esté protegido por ese concreto que nosotros vamos a tener adelantadamente. Aquí vemos cómo está este proyecto. Yo creo que tenía como 6 años, 7 años de construido, 8 años de construido cuando hicimos una inspección. Y realmente, ingenieros, yo no estoy de acuerdo con que un proyecto de vivienda eh, multifamiliar, digamos, un edificio, una torre, digamos, de pisos, de 10, 12 pisos, donde una familia compra su apartamento, se compra su penthouse. Obviamente es una inversión que uno tiene de su patrimonio. Uno debe hacer estructuras que duren 20, 30, 40, 50 años. Hay que hacer estructuras durables, estructuras de calidad. Yo pienso que no debemos entregar este tipo de estructuras nosotros, los ingenieros, eh, donde ya los 4, 5, 8 años de haberla entregado al cliente ya presenten este tipo de deterioros porque son muy prematuros. Esto no es un ambiente de cloruros, esto es un sótano de un edificio donde sí había niveles de CO2, pero también era un sótano que era abierto, no era un sótano cerrado. Tenía jardines de este lado, jardines del lado derecho, y no la concentración de cloruro está, perdón,
de dióxido de carbono estaba por el orden de los 300, 350 partes por millón, no era una concentración normal, pero lo que vimos era una falencia en la parte constructiva donde no teníamos la profundidad de recubrimiento, los tipos de mezcla, los concretos, creo que estaban utilizando concretos de 3000 PSI, que son unos concretos, digamos, convencionales, 21 megapascales, pero no tuvieron en cuenta la parte de durabilidad, entonces solo construyeron por la parte, digamos, mecánica. Entonces ya vemos que prematuramente un edificio que debería presentar este tipo de, digamos, de problemáticas a los 20 años, aproximadamente los está presentando a los 7 años, o sea, se redujo casi que un 70% digamos, digamos, la vida útil o como lo que definimos como durabilidad, la capacidad que tiene la estructura de comportarse en el medio ambiente donde es construida. Entonces, aquí vemos ese tipo de cosas. Entonces, para concluir este pequeño, digamos, charla que quisimos compartir con ustedes, lo más importante son las prácticas constructivas. No es lo mismo lo que tenemos en plano, que es lo que se construye, porque obviamente los planos nos dicen una cosa, cómo debe ser, pero otra cosa es lo que se construye. Entonces, si el plano te dice que el X-cover, el recubrimiento, digamos, de las columnas, de las losas, tienen que ser de 1 a 2 pulgadas, pulgada y media, entonces debemos cumplir con esos recubrimientos, asegurarnos de que tengamos esos 3, 4, 5 centímetros de recubrimiento, porque eso va a prolongar la vida de la estructura, va a prolongar, digamos, la estabilidad del acero de refuerzo y que esa estructura se comporte mucho mejor 15, 20, 25 años a que no se comporte a los 4 o 5 años y ya tenga este tipo de problemas de corrosión y empiece a descascararse el concreto. Tomar las acciones, digamos, preventivas que mencionamos anteriormente para evitar la fisuración del concreto. Obviamente un concreto fisurado es un concreto que va a tender mucho más a este tipo de problemas de durabilidad, así tenemos un concreto sano. Entonces, curar el concreto, utilizar microfibras, utilizar retardantes, curar muy bien el concreto antes de las 24 horas para evitar esas fisuraciones y para evitar todo este tipo de problemáticas. Respetar los recubrimientos, como les dije, de acuerdo al código de su país, ya sea el código ASTM, las normas ASTM o las normas, el ACI, el American Concrete Institute, nos da una guía, el 201 nos da una guía de más o menos cuáles son las profundidades que debe de recubrimiento. Y cuando se esté especificando el proyecto, ya sea un edificio, ya sea una carretera 4 o 5G, ya sea una represa, ya sea unos tanques, ya sea un puente o un box culvert o algún tipo de estructura que va a estar sometida a agua o va a estar sometida a un ambiente severo, un ambiente de exposición, eh, revisar qué tipo de cemento puedo utilizar, si voy a utilizar un cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, que en este caso la CTM 650 ya te puede decir un cemento UG, que es de General Use, o un cemento HE, que es High Early, que es el cemento estructural o de alta resistencia temprana, un cemento resistente a sulfatos, que es, digamos, para ambiente marino, un cemento BRA, que es para las zonas donde están los volcanes, que de reactividad, mucha reactividad. Tuve la oportunidad de visitar una zona volcánica en Honduras, muchas zonas volcánicas en Honduras. Eh, entonces, este tipo digamos, de selección de materiales nos va a ayudar para incrementar la vida útil de nuestras estructuras y obviamente, en lo posible, hablar con el proveedor si va a utilizar un concreto premezclado de centrales de mezcla, mirar si es posible utilizar los materiales cementantes suplementarios, no solo el cemento Portland o el cemento hidráulico, sino utilizar cenizas volantes, escoria granular de alto horno, humo de sílice, metacaolín o otro tipo de puzolana, que eso nos va a ayudar muchísimo a incrementar la vida útil de nuestras estructuras. Muchísimas gracias por la atención y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues Ley, quedo atento. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por su conferencia. Por aquí nos han llegado algunas inquietudes. Voy a iniciar a leerlas. Por aquí. Jocelyn Landa pregunta, en caso de utilizar antisol, después de darle el acabado al concreto, ¿cuánto se puede empezar a curar con agua? Porque esperando 6 horas se observa que el agua se queda como una capa. Pareciera que el antisol genera una capa impermeable. Sí, sí, tienes razón. El antisol o cualquier otro curador químico, esas son barreras protectoras. Hay dos tipos de antisol.
manejamos o sea, se venden o se comercializan antisoles o curadores, porque antisol es la marca de una casa de adhesivo. Los curadores se pueden utilizar base agua y base parafina. Entonces, como dices tú, el antisol, ese es lo que yo llamaba las membranas curadoras antes de las 24 horas. Normalmente se le aplica esta barrera y obviamente tiene una capa de parafina que lo que va a hacer es crear una capa impermeable para evitar que el agua del concreto se te evapore. Entonces, normalmente yo que recomiendo utilizar antisol o cualquier otro curador a los 30 minutos de haber colocado el concreto, obviamente si tu concreto no lleva un acabado pulido o no lleva un acabado, un endurecedor superficial, y aproximadamente a las 6, 7 horas ya puedes tapar el concreto con un fique, con un geotextil y aplicar agua para crear un microclima y que sea esa agua que tú apliques la que se evapore y no el agua del concreto. Perfecto. Por acá Juan Ramón Salgado Montoya pregunta, ¿qué tipo de protecciones se deben prever en concreto para zonas en contacto con alto grado de salinidad? ¿Y qué tipos de mantenimiento se deben realizar en dichas estructuras? Para las zonas de alto grado de salinidad, que es una zona alta de cloruros y va a ser una zona alta para la corrosión, lo primero es tener grandes espesores, o sea, tener espesores de recubrimiento. Yo siempre considero que sería mayor a 2 pulgadas, 5 centímetros. Para corrosión, normalmente por un ambiente de corrosión te pide una resistencia mínima de 5.000 PSI y una relación agua-cemento máxima de 0,40 y el uso de materiales cementantes suplementarios. Entre más baja sea la relación agua-cemento, quiere decir que tenemos menos agua en el concreto. Quiere decir que vamos a utilizar un concreto o que el concreto va a ser menos poroso. Entre más alta sea la relación agua-cemento, o sea, 0,6, obviamente la resistencia va a ser mucho menor. Concreto de relación a cemento 0,6 aproximadamente puede estar en los 3.000 PSI, mientras que un concreto de relación de agua cemento 0,4 puede estar por orden de los 5.000, 6.000 PSI. Entonces, teniendo esa matriz o esa pasta de cemento sin menos agua, va a ser obviamente menos poroso, va a ser mucho más duradero, va a ser menos permeable y obviamente va a ser mucho más difícil que estos agentes dañinos como el cloruro, los sulfatos y todo lo demás penetren o ingresen a nuestro concreto y obviamente afecten el acero de refuerzo. Por acá alguien nos deja un comentario. Dentro de la importancia de controlar los materiales para evitar ataques de los cloruros, no hay que dejar de lado la calidad del agua que se utiliza en la mezcla del concreto. No es una pregunta, pues es un comentario, no sé si quiera complementarlo. Sí, correcto. Es que cuando uno hace el agua de producción del concreto, como les decía, las fuentes de cloruro no solo es el mar, hay también fuentes de cloruro internas al diseño. Puede haber agregados con cloruro que puede que utilice. En Panamá tuve la arena Balboa y la arena del Panamá. Normalmente hay arenas que tienen un poquito de cloruro, tienen un porcentaje de cloruro pequeño y inclusive nosotros pudiésemos utilizar arena de mar para hacer concreto siempre y cuando el concreto no sea reforzado. Si el concreto no es reforzado, yo puedo utilizar agua de mar y arena de mar. Pero si el concreto es reforzado, ahí es donde viene el stop y no podemos utilizar porque vamos a introducir una carga de cloruros. Entonces sería bueno también hacerle una prueba en un laboratorio microbiológico para ver la cantidad de cloruro que va a tener el agua que vamos a utilizar para nuestro hormigón. Alguien por acá dice que si es posible que usted comente un poco más sobre los otros tipos de fisura que surgen en los pavimentos de concreto hidráulico, que si es recomendable resanarlos cuando hay que demolerlos. Depende, en la foto que yo mostré, ahí estábamos utilizando un adherente acrílico que se lo aplicamos digamos, cuando se estaban presentando la fisura. Ese día había un clima de más de 35 grados, teníamos una brisa muy fuerte en la obra y ese día no se utilizó microfibra. Entonces nosotros utilizamos ahí, digamos, a las 2 horas de haber, 1 hora, hora y media, 2 horas de haber fundido el concreto, se empezaron a aparecer las fisuras y nosotros utilizamos un producto químico, un adherente acrílico, un producto para morteros y concretos, para tratar de pegarlas, digamos, de sellarlas y evitar que, digamos, que se extendieran a lo largo de la losa. Si es posible hacerlo, obviamente te va a quedar esos productos como son acrílicos y todo, te va a quedar una tonalidad diferente a tu concreto normal porque va a ser un color diferente, le estás aplicando un producto químico, digamos, superficial, pero digamos que tú después puedes hacer unos tratamientos superficiales con una grata, puedes hacer
unos tratamientos superficiales, como le llamamos nosotros, unos maquillajes, digamos, lo podemos solventar un poco, pero sí, claro, sí se puede. Y también después que ya se aparecieron las fisuras, al día siguiente podemos utilizar otros productos para sellar fisuras, ya sean acrílicos, sean látex, sean, bueno, se me va muchos, poliuretanos, que también se puede utilizar dependiendo el espesor de la fisura, el grosor de la fisura, hay una recomendación técnica. Ernesto Pertús le pregunta que cuál curador es mejor, el que es a base de agua o a base de parafina. Los dos son buenos, lo que pasa es que los que son de base parafina, obviamente, digamos, actúan mucho mejor. Para ambientes severos, actúan mucho mejor base parafina. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a aplicar, por ejemplo, si tú vas a hacer un piso industrial o un piso que es pulido y le vas a aplicar un endurecedor superficial, ya sea de cuarzo, de corindón, metálico, entonces no es recomendable utilizar el de parafina porque va a ser muy difícil incrustarlo. Entonces ya tú depende de si tu concreto es un pavimento exterior que es rayado normal, un macro texturizado, puedes utilizar uno base parafina, pero si de pronto tú tienes techo, ya tienes una cubierta y no tienes tanta exposición solar, puedes utilizar uno más económico, base acuosa. Los de parafina son más costosos, por eso mismo, porque tienen los sólidos, entre más sólidos tengan, mucho más costoso será. Aidín Gómez pregunta que si considera que al adicionar fibra al concreto se puede afectar la relación AC si se aplica al camión al momento de llegar a la obra. No, para nada. La relación agua-cemento es agua-cemento. La relación agua-cemento se distorsiona o se altera cuando aplicamos agua al concreto, ya sea en el mixer o ya sea superficialmente, porque hay muchos obreros que les gusta aplicarle agua en la superficie de las estructuras para darle un mejor acabado, un mejor allanado, y lo que hacemos es alterar la relación agua-cemento superficial y lo que hacemos es debilitar esa estructura. ¿Qué podemos tener ahí si aplicamos agua? Si le aplicamos agua al mixer, vamos a tener un concreto desequilibrado. Ya no va a estar el diseño bien ejecutado, bien ajustado. Vamos a tener mayor evaporación de agua porque ya esa agua no pertenecía al diseño. Vamos a tener una disminución de la resistencia a la compresión y vamos a tener probablemente una mayor fisuración. Lo mismo que si le aplicamos agua en la superficie para dar mejor acabado. Por eso yo siempre recomiendo utilizar retardantes de evaporación, que son unos productos químicos que se le apliquen en la superficie y te puede ayudar a dar un acabado muy bonito y no te altera porque es un producto químico, no te altera la relación agua-cemento. Jesús Obeymar pregunta que si la marca del cemento interviene en la durabilidad, puesto que por experiencia hay marcas que no tienen el mismo comportamiento en cuanto a resistencias iniciales. O sea, hay cementos que llegan al 100% de la resistencia a los 45 o 50 días y otros a los 28 perfectamente. Depende, porque es que no, la marca no, depende más bien de la especificación técnica del cemento. Como mencionaba, antes te hablaban de cemento tipo 1, tipo 2, tipo 3, que tú no sabías miércoles, que es tipo 1, que es tipo 2. En la norma CTM C150, pero ahora la norma CTM 1157 te habla por cementos por desempeño. Entonces te habla del UG, que es el General Uso General, es un cemento de resistencia aproximadamente 24 megapascales a los 28 días, o sea, 3.500 PSI. Pero para las estructuras como de puente, que son estructuras obviamente de alta resistencia, de alta durabilidad, yo siempre voy a recomendar un cemento HE. Aquí en Colombia se llama el estructural o el cemento ART. El HE en inglés es High Early, que es un cemento muy bueno. ¿Qué pasa con este cemento? Que este cemento puede tener un calor de hidratación mucho más alto, porque como es HE, High Early, tiene la resistencia muy acelerada, esa resistencia temprana muy alta. Entonces tenemos que mirar si este tipo de cemento no tiene un C3A muy alto que nos vaya a afectar también la durabilidad. El C3A normalmente debería estar por debajo de 8% del aluminato del calcio. Pero no es por la marca, porque las marcas pueden ser diferentes, Ultracen, otro por allá, otras marcas, pero es más bien la tipología de cemento, ya sea cemento uso general, cemento estructural, cemento ambiente marino, cemento de baja reactividad álcali, cemento adicionado puzolánico. Entonces ya uno dependiendo a dónde, qué obra voy a hacer, yo selecciono el tipo de cemento. Pues la marca sí es libre. ¿Qué tipo de prevenciones debo tomar para fundiciones en zonas en donde la superficie está expuesta a la humedad para prevenir hongos, fisuras, entre otros daños en el concreto, pues para el futuro?
Bueno, normalmente uno no debería, digamos, vaciar concreto digamos, con nivel freático alto. Normalmente sería abatirlo, ¿no? Pues hacer un pozo, abatir el nivel freático para bajar y evitar que mi concreto se contamine. El concreto, como lo dije, es alcalino, tiene un pH alto. Hay concretos que son muy, digamos, resistentes a este ataque químico, a hongo, a todo lo demás. Pero digamos que todas las recomendaciones que te dije inicialmente, curar muy bien el concreto, utilizar un cemento estructural si es una obra de mucha envergadura, digamos, de mucha resistencia, de mucha durabilidad. Obviamente un cemento estructural va a ser mucho más durable que un cemento de uso general, pero dependiendo, porque es que los cementos de uso general también son cementos adicionados. Yo estaba hablando aquí que las adiciones no funcionan mucho. Entonces, dependiendo de la estructura que vayas a fundir, tú seleccionas el tipo de cemento que vayas a utilizar. Por acá Jennifer Palacios y hay otra persona, tienen una pregunta similar. ¿Después de cuántos años el concreto empieza a reducir su resistencia o durante cuántos años el concreto mantiene la resistencia mínima de diseño? El concreto no se devuelve en resistencia. Yo tengo pruebas a 2 años, digamos, no solo en industrias, yo trabajé mucho en la industria cementeras y concreteras, y tengo pruebas de resistencia de los concretos a más de 2 años. ¿Por qué? Porque el concreto, digamos, el cemento siempre va a estar en estado de hidratación. Entonces, digamos, cuando tú fallas los cilindros a 28 días, digamos que el cilindro ahí apenas está en teóricamente como entre un 80, 85, 90%. Por eso tú tienes a veces cilindros testigos y los fallas a 56 días o los fallas a 6 meses y la resistencia va evolucionando, o sea, va siempre ascendiendo. Inclusive, tengo pruebas de carbonatación del concreto carbonatado, que cuando le decía yo que cuando el concreto se carbonata, lo que se hace es producir carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio lo que hace es sellar más la porosidad del concreto, porque el concreto es un material poroso por sí, él por sí solo es poroso. Entonces, cuando él se carbonata, él tapona, inclusive, te puede llegar a tener un poco más de resistencia. Entonces, si tú me dices, no, que yo hice un edificio hoy y el concreto me dio 3.000 y de pronto vas en 5 años y haces una extracción de núcleo y lo fallas, puedes tener un poco más de resistencia, un 10, un 15, un 20% más. No es que de pronto te va a decir, no, el concreto era de 4.000 y en 5 años lo voy a fallar y me va a dar 8.000, el doble, no. Pero sí te puede ir creciendo un poco porque él está siempre en constante hidratación, pues normalmente queda mucho cemento sin hidratar y con el ambiente, la humedad se va hidratando y va obviamente ganando resistencia con el tiempo. Carlos Vargas pregunta que si el ACPM es una alternativa aceptable como antisol en la primera fase de curado del concreto. Pues la CPM yo lo utilizo normalmente para desmoldante. Para curadores la CPM, curar el concreto, el curado del concreto es evitar que el agua del concreto se evapore. Entonces, si tú me dices a mí, si tú vas a colocar una capa de ACPM, que es costosísimo, un galón de ACPM aquí te está costando en estos momentos $3, $2.50, curar el ACPM, digamos, si lo vas a regar con ACPM para evitar que el agua se te fisure, pues bien. Pero normalmente nosotros lo que hacemos es que el ACPM lo utilizamos, digamos, en las formaletas, en los rieles, en los moldes cilíndricos para poder desencofrar bien, pero nunca lo he utilizado como curador. Mejor es que utilices unos fiques, unos sacos o arena y apliques agua, que es mucho más económico, y lo que haces es mantener húmeda la superficie para que se cree ese microclima y el sol no le pega directamente, el viento no le pega directamente a tus placas, y lo que hace es que el agua que tú le estás regando sea la que se evapore. Es mi recomendación. Perfecto. Por acá Carolina nos pregunta qué tan recomendable es utilizar acelerantes para el secado del concreto, que si esto puede afectar la resistencia. Me imagino que es aditivos acelerantes del concreto. Sí, Cuando nosotros utilizamos aditivos acelerantes, lo que aceleramos son los procesos. Aceleramos el proceso de fraguado del concreto y aceleramos inclusive, puede que aceleremos un poco la resistencia del concreto, porque si antes el concreto me fraguaba en 6 horas y si ahora lo aceleras, te fragua en 2 horas, obviamente las resistencias también iniciales se van a acelerar. Vamos a tener resistencias iniciales mucho más altas o más rápido. Eh, Depende. No creo que afecte, pero tienes que tener todos los cuidados con el tema del curado y la protección del concreto. Curado y la protección es que aplicar mucha agua, tapar el concreto
con las láminas. Yo utilizo mucho los geotextil no tejidos, los tapo, con eso evito que el sol le pegue directamente, lo humedezco y así estoy creando una barrera húmeda encima de la placa de concreto para que esto, digamos, cree, como les digo yo, un microclima sobre el concreto y no se fisure, o sea, que sea el agua del geotextil la que se evapore. Por acá un estudiante universitario de la Simón Bolívar en Barranquilla nos pregunta qué problemas pueden suceder cuando el diseño del concreto queda con excesivo contenido de cemento. Bueno, ¿qué pasa? El cemento es el material que se calienta en la mezcla. La hidratación del cemento como tal es el proceso químico que hace el cemento, se llama hidratación. Y ese cemento es exotérmico. Exotérmico, ¿qué quiere decir? Que libera calor. Entonces, por eso decía yo al inicio de la charla que cuando tenemos un concreto muy caliente, porque se hace con temperaturas de aquí de la costa atlántica, o en Panamá o en Honduras, que las temperaturas son un poco fuertes, digamos, eh, a veces utilizamos hielo. Utilizamos hielo, entonces cambiamos un poco del agua de amasado del concreto, lo reemplazamos por hielo y lo que hacemos es bajar esa temperatura de amasado a la temperatura del concreto, la bajamos de 30 a 25 grados. Entonces, obviamente el concreto va a estar mucho más fresco, va a estar mucho más manejable. Yo pienso que a todos, inclusive a los seres humanos, nos gusta estar en una temperatura ambiente. Cuando hace mucho calor nos empezamos a sofocar, nos empezamos a deshidratar. Y si vemos cómo está afectando el cambio climático los países europeos también, que vemos que en España que el calor afecta mucho a muchas personas de la tercera edad, y eso afecta muchísimo. Obviamente, al tener un concreto o un concreto con una fuerte cantidad de cemento, vamos a tener un calor de hidratación mucho más alto, vamos a tener una evaporación de agua mucho mayor y vamos a tener probablemente mayor probabilidad de fisuración. Perfecto. Juan Luis Vázquez nos pregunta que si para ambientes con mucha humedad y temperaturas altas, como lo es Centroamérica, también hay que considerar la reacción álcali-sílice que se puede dar por el uso combinado de ciertos cementos y agregados. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a Honduras y a Guatemala y visitamos varios proyectos que están en zona volcánica. Los proyectos que están en zona volcánica, normalmente esos agregados que están cerca de la zona volcánica son potencialmente reactivos. Entonces, ahí sí tenemos que ver porque la reactividad álcali-sílice normalmente es por el potencial de los agregados más los álcalis del cemento. Entonces, los álcalis del cemento son el sodio y el potasio. Entonces, ahí sí debemos utilizar un cemento especializado, bajo en álcalis, o inclusive utilizar cenizas volantes, o utilizar escoria para mitigar esa posible reacción. ¿Qué pasa? Que la reacción álcali-sílice se da, digamos, si tenemos sílice reactiva, como dicen los álcalis del cemento, y hay humedad. Si se dan esos tres factores, hay probabilidad de tener álcalis. Si tú haces un proyecto donde la humedad es cero, puedes tener la sílice reactiva y los álcalis de cemento que normalmente no se te va a presentar la reacción. Pero si a esas dos componentes, sílice reactiva y los álcalis del cemento, le damos humedad, está, digamos, el triángulo perfecto para que exista la reacción álcali-sílice, que es la degradación de los agregados. Perfecto. Aydin Gómez pregunta, ¿debe de tenerse algún tipo de precaución si en un clima cálido se utiliza un concreto RT? RT, ¿qué quiere decir retardado? Pues no, solo dejó las dos letricas, RT. Bueno, No es no. clara la pregunta. Bueno, por acá alguien comenta, en un proyecto en La Ceiba tuvimos un problema con una pavimentación que después de un día de haber fundido presentaba muchas fisuras como las que vio, las que usted mostró en su conferencia y otras mucho más grandes que iban de borde a borde. Empezamos a echarle el acelerante en ese momento, pero aún así hubo problemas de fisuración. ¿Qué pudo haber causado estas fisuras? Que si se debió por la temperatura u otro problema externo. Sí, digamos que las fisuras que yo mostré en la placa fueron por la temperatura, fueron varios factores. Había alta temperatura ambiente, había alta temperatura del concreto, eh, teníamos fuertes brisas y obviamente cuando el concreto tiene una temperatura de más de 35, si recuerdan el abaco que yo puse temperatura ambiente, la humedad relativa y la temperatura del concreto por encima de 35 grados, es más, la norma te habla de que no deberías vaciar un concreto en más de 32 grados. Vaciar un concreto en más de 32 grados ya es perjudicial. Entonces, digamos que aplicar hielo sería una solución. Como les mencioné anteriormente, si aplicamos acelerante,
el acelerante te va a acelerar el fraguado. Eso quiere decir que te va a aumentar más la temperatura, más rápidamente. Entonces, si le aplicas el acelerante cuando el concreto se te está fisurando, vas a acelerar el proceso porque ya empezaste a tener fisuras. Estas fisuras que yo mostré eran por retracción en estado plástico, se dieron a la hora y media. Pero hay fisuras que ya van de borde a borde. No sé si puede que si hay mucha retracción, puede que partan la losa completamente o estén todo en el espesor de la losa. Puede haber fisuras por corte tardío. De pronto nos fuimos, la ventana de corte de los pavimentos es el aserrado de los pavimentos, el aserrado de la junta se debe hacer a las 6, 8, 9 horas, dependiendo del clima de cada país o de cada zona. Y si tú el día siguiente, como me dijeron que al día siguiente encontraron muchas fisuras y losas partidas, no aserraste el pavimento, obviamente el concreto se expande y se contrae. Entonces, si se expandió mucho el concreto, digamos, obviamente no lo cortamos, el partió y fisuró. Por eso es que hay que respetar la modulación, digamos, de la losa y hacerla cerrado para darle ese respiro, esa tranquilidad de que el concreto se expande y se contrae por las dovelas, por la transferencia de carga. Alguien acá comenta que está ejecutando un pavimento hidráulico y lo está realizando en una zona que es muy caluroso todo el día y por la noche es muy lluviosa, lo cual le está afectando, pues porque el clima es demasiado cambiante. Está presentando demasiadas fisuras. Él pregunta, ¿cómo las puedo tratar? Me recomienda que las demuela las pastillas de las losas. ¿Qué puedo hacer si el clima es Bueno, tan cambiante? normalmente las fisuras por retracción plástica son fisuras estéticas, digamos, no estructurales, no agrietan toda la losa, o sea, no van a todo el espesor de la losa. Depende si se demuelen o no. Si la losa partió, digamos que va a ver que ya no es una losa homogénea, no es una losa completa, y digamos, aquí se llaman las barras de transferencia, que son las barras lisas, digamos, o los jolis, lo que le llaman jolis o barras de transferencia de carga. Si tenemos que una losa partió, obviamente ya no va a haber la transferencia, esas sí son fisuras estructurales. Si la interventoría te lo dice, yo creo que lo mejor es demoler para que no vayas a tener problemas futuros. Pero si las fisuras son así, como las que mostramos en esta presentación estética, yo creo que las podemos curar, las podemos sellar para evitar, digamos, el ingreso del agua, el ingreso de sustancias perjudiciales que puedan afectarte en mucho tiempo la durabilidad del concreto. Eso también nos ayuda a que no se expandan más, no se abran más, le puedes hacer un seguimiento y evitar así los problemas de durabilidad de las placas o de erosión. Perfecto. Steven Coronado es estudiante tecnólogo en construcción de infraestructura vial del SENA y pregunta qué consecuencias puede haber en un concreto cuando el pH es alcalino y neutro. ¿El pH es alcalino y qué más? Neutro. No, por eso, normalmente, como les dice, el concreto normalmente usted hace una mezcla hoy de concreto o de mortero, arena y cemento y agua, y esa mezcla normalmente es alcalina. O sea, cuando es un concreto nuevo tiene un pH muy alto, pH de 13, de 13,5. Obviamente no llega a 14 porque es el límite. Pero ¿qué pasa? Con la medida que va pasando el tiempo, como ya el concreto, la mezcla ya está expuesta en el medio ambiente, está reaccionando con el CO2. Entonces, poco a poco va a empezar a carbonatarse. Puedes hacer seguimiento a los 3 años, a los 5 años, sacar unos núcleos y mirar la profundidad de carbonatación para ver cómo se comporta tu estructura con la carbonatación. Si vemos que a 3, 4 años, los núcleos que yo tenía aquí y que mostré de la estructura era un edificio que tenía 18 años y ya nada más tenía 3 centímetros, digamos, de carbonatación. Digamos que tú, dependiendo de eso, tú puedes calcular, hay unas fórmulas que nos dan pues, varios autores, varios papers que uno puede mirar en la literatura, tú puedes calcular la tasa de carbonatación, o digamos, dependiendo de la edad de la estructura, los años que lleva expuesto, puedes calcular, digamos, la tasa de evaporación, perdón, la tasa de carbonatación y podemos mirar a qué velocidad se está carbonatando nuestro concreto. Pero mi recomendación es obviamente, como les dije, para sus proyectos de infraestructura o para concretos, para elementos estructurales, utilizar cemento HE o cemento ART, aquí en Colombia, cemento estructural. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de clinker, porque vamos a tener mejores resistencias, porque va a ser un poco más durable y obviamente va a ser mucho más resistente a este ataque del medio ambiente. Bueno, para ir cerrando esta sección de preguntas, voy a leer a la Ronald Medina. Si se utiliza acelerante, ¿es necesario también realizar antes de las 6 horas el cortado de las juntas? Sí, lo que pasa es que yo cuando hablo de ventana de corte, aquí lo hablan todos los manuales también,
de pavimentos y todo lo demás. Te habla de una ventana. Yo no te puedo decir que a las 6 horas, a las 7, pero normalmente la ventana del corte o del aserrado de juntas está entre las 6 y las 8 horas, dependiendo. Hay unas pruebas, hay unos métodos que se hace ahora como la madurez del concreto, que se mide la temperatura y se hace una correlación entre la temperatura del concreto allá en el sitio, en la obra, y la resistencia del concreto, y nos puede dar exactamente digamos, la ventana de corte o el tiempo para cortar las juntas, cuando ya la junta, cuando el concreto tenga una resistencia por lo menos del 30, 25, 30, 40% de su diseño. Pero sí, obviamente vuelvo y digo, el acelerante acelera el fraguado y acelera la resistencia, y con todo esto acelera todos tus procesos. O sea que si tú normalmente cortabas a las 8 horas y le aplicas acelerante, probablemente vas a tener que cortar a las 6 o a las 5 horas. Ok, bueno, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Si queda de pronto alguna pregunta por aquí pendiente por responder, recuerden que pueden escribirnos a través del correo de Campus Ultra, que es campus.ultra@ultracen.co, para que yo se las pueda reenviar al ingeniero y así darle respuesta a esas preguntas que de pronto quedaron aquí pendientes. Y recuerden que si desean estar al tanto de todas las capacitaciones que tenemos a través de Campus Ultra, pueden seguir a Cemento Ultracen en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Threads, en YouTube, en LinkedIn. Estamos en todas las redes sociales para que ustedes puedan estar al tanto de todas estas capacitaciones que estamos realizando con Campus Ultra. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que compartieron en este espacio con el ingeniero Jesús Sierra. Para nosotros es importante también que ustedes respondan el link que les dejé en la cajita del chat para que nos digan qué tal les pareció esta experiencia de capacitación. E igualmente a los correos suministrados les vamos a estar haciendo llegar el certificado de asistencia. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos a conocer muchísimo más de los conocimientos que usted tiene. No, gracias a ti, Lady. Bueno, espero que me invites muy seguido a estos espacios tan chéveres que son de compartir conocimiento y, bueno, experiencia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bueno, mil gracias a todos. Recuerden que estamos conectados. Sigan a Cemento Ultracen en las redes sociales. Y bueno, vamos a seguir aquí constantemente generando conversaciones para ampliar pues todo el conocimiento del cemento y el concreto. Que tengan feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito. Gracias. Chao.